Bienvenidos a nuestro episodio número 117 de esta temporada número 6 de nuestro podcast. El día de hoy nos toca hablar de un tema de dejar ir las emociones, dejar ir las cosas que a veces nos mantienen estancados, nos mantienen pues con un humor que no sería el mejor para varios tipos de situaciones, ni para tus relaciones, ni para lo que haces en tu trabajo, ni para muchos de los proyectos que a lo mejor tienes en mente y que a veces cuesta trabajo dejar ir esas emociones simplemente porque hemos sido acostumbrados a mantenerlas bajo presión, a no decir nada, a complacer a los demás, etcétera. Hay mil y un razones que se refieren la mayoría a todos esos patrones que vivimos con nuestros padres, a los ejemplos que vimos, a tratar de ser, entre comillas, diplomático, pero eso a veces significa ser, no ser honesto contigo mismo o contigo misma y quedarte esas emociones atoradas y eso es lo que va produciendo muchas veces una enfermedad, se va acumulando, una emoción al final son sustancias químicas que se tienen que ir liberando. Si no soltamos las emociones, si no entendemos lo que nos quieren decir, porque al final son nuestras aliadas, están ahí por una razón y funcionan a través de la conexión entre mente, cuerpo y que es la parte también espiritual, que es la parte que tú observaste como patrones en tus padres o que a lo mejor no conoces de tus padres y cómo esa parte a veces te mantiene atorado en ciertos momentos. Entonces, para hablar de todo esto y al final del episodio, para que te quedes hasta el final, les voy a dar una técnica de cómo ir soltando las emociones, primero sintiéndolas, después liberándolas y entendiendo cuál es ese mensaje que nos quieren dar. Es una técnica del doctor David Hawkins. Entonces, espero te quedes hasta el final. ¿Cómo es que tú te renuevas y cómo es que te abres y te mantienes con una actitud positiva hacia un nuevo viaje, sea un proyecto, sea una relación, sea un nuevo trabajo? Lo que tú quieras, se oye simple, pero hasta un nuevo día se tiene que ver con una perspectiva de tener espacio para ese nuevo episodio que estás grabando de tu propia vida. En el camino de que tú te aceptes, de que tú te ames realmente, va a llegar un momento en el que debes de soltar lo que ya no te sirve porque son anclas que tienes y que te están manteniendo estancado o estancada en un trabajo, una relación, un proyecto que todavía no te avientas a iniciar, un cambio de carrera. Puede ser mil y un razones las cuales tú necesitas un cambio y sabes y tu cuerpo te lo está pidiendo, pero todavía no te armas de ese valor, todavía no encuentras a veces esa dirección, pero ya tienes los indicios de que tienes que cambiar y de que algo tiene que pasar. Y volverte un adolescente rebelde y hacer berrinche porque tienes que cambiar y resistirte a esas emociones o reprimirlas por no, a veces no lastimar a alguien, no es la mejor opción porque no necesariamente cuando expresas algo tienes que lastimar, independientemente de que a veces lo digas en un tono normal o a veces lo digas en un tono de un grito. No es una, no es algo que tú estés haciendo a veces a propósito, es algo que necesitas también liberar y eso no justifica que hagamos tampoco abusos. Tiene que ser un balance entre soltar estas emociones y por eso cada día que aprendas a soltarlas de manera más fácil, cada día que se van a reprimir menos y hacer más fácil que las liberes. No es fácil, no es fácil y muchas veces vas a caer en la tentación o vas a caer en
explotar, vas a caer en decir las cosas de una manera que a lo mejor no es la idónea, pero no importa. Aquí ahorita el punto es que tú vayas aprendiendo a regular ese sistema. Es un acto profundo de amor a ti mismo, de respeto a ti mismo, de bondad. Y es dejar ir cierta energía emocional, reconocer tu valor y liberar espacio dentro de tu cuerpo, dentro de tu vida, que lo que hace es que lleguen nuevas cosas, nuevas personas, nuevos trabajos, lo que sea que tenga que cambiar en tu vida, una nueva ciudad, un nuevo país. Entonces, la verdad es que es algo que todos deberíamos de aprender desde niños, porque a veces aún como niños nos hacen los nuestros padres con lo mismo que ellos no han liberado, con lo mismo que ellos no aprendieron, de todas estas técnicas que ahora son más disponibles y que se entienden más lo que está pasando, nos llenaron de mucha, a veces de rencor, a veces de enojo, a veces de malos ejemplos, etcétera, y es difícil a veces dejarlos ir completamente. Entonces, poco a poco es tener el coraje de soltar y observar cómo cuando sueltas ciertas emociones, vienen las cosas nuevas, vienen todas esas expectativas que tenías de muchas cosas y que decías, ¿por qué no pasa? Si hice mi vision board, si lo estoy deseando, si lo estoy escribiendo, sí, pero si traes resistencia emocional, no va a pasar. Y la otra es, la palabra clave es, tú te mereces todo lo que tú quieres lograr y todo lo que tú quieres lograr lo puedes hacer si tú te mantienes en esa dirección. Entonces, el primer paso de todo este proceso de dejar ir se llama tener conciencia emocional y es reconocer la importancia y comprender de tus emociones, comprenderlas y reconocerlas, saber qué tipo de emoción estás sintiendo y empezar a masticarla para digerirla, para que te vayas soltando ese mensaje. No te puedes, cuando estás comiendo, no te puedes tragar un bocado sin antes masticarlo. Entonces, en las emociones es algo parecido. Necesitas empezar a masticar la emoción, a sentirla, a percibir ese sabor que te está dejando para saber qué es eh, el mensaje que te está queriendo dar, ya sea hacia crecimiento o hacia sentirte mejor. Y aquí es donde también te tienes que dar cuenta y seguramente van a salir esas resistencias y esos patrones a sentir, porque nos han enseñado a no sentir, nos han enseñado a no reconocer y nos han enseñado a hacer berrinchitos tontos, aún siendo adultos, de lastimarnos o de no querer ayudarnos o de decir, yo ya sé que tengo que cambiar, yo ya sé que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer porque no le voy a dar gusto a X o a Y o a Z, porque sé que si hago esto, esa persona se va a sentir que ganó o no estamos compitiendo con nadie y menos en una pareja, estás compitiendo con tu persona. Entonces, no se trata de berrinches, se trata de hacer lo que tu cuerpo te está diciendo que tienes que liberar. ¿Qué más? Otro de los conceptos claves es impacto de descuidar tus emociones. ¿Qué es el impacto que vas a tener si tú descuidas las emociones? Comprender que descuidar esas emociones te va a llevar a muchos trastornos, tanto mentales como físicos, y es por eso que es muy, muy importante que sepas reconocer tus emociones y que sepas eh, digerirlas, masticarlas, extraer el sabor, el mensaje, la lección y expresarlo. No nada más es masticar, no nada más es tragar la emoción, que sería como sentir la emoción, sino también es que la expreses, porque se parece mucho al proceso de la digestión. Cuando nosotros vemos algo de comida y tenemos hambre,
automáticamente empezamos a salivar, empezamos a producir esas enzimas que nos van a ayudar en el proceso de la digestión. Cuando estás masticando, estás destruyendo parte de esas moléculas de la comida que te estás comiendo y formando algo más procesable. Lo mismo tiene que pasar con tus emociones. Cuando te llega una emoción y de repente es fuerte y no sabes, y a veces es también fuerte la reacción que está teniendo tu cuerpo, trata lo más posible de masticarla. Y masticarla significa, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me está lastimando esto? ¿Por qué me está doliendo? ¿Y qué es lo que tengo que decir? ¿O cuál es el mensaje aquí? ¿O por qué está pasando esta situación? Y entonces, haciendo preguntas es el equivalente a cuando tú vas liberando ácidos en tu estómago y va pasando el bolo alimenticio y se va digiriendo. Entonces, eso es el proceso de digerir la emoción. Sentirla es la digestión de una emoción. Sentir qué te está diciendo, sentir el mensaje, hacer preguntas y cuestionarte más, no nada más vegetar. No estamos en este planeta para vegetar, para sentir una emoción y tragárnosla o responder automáticamente. No, no eres, se supone, se supone porque últimamente me he dado cuenta de ejemplos sorprendentes, se supone que somos una especie de mamífero avanzada. Somos un animal, somos mamíferos, pero en teoría somos avanzados. Hoy en día, yo veo mucho más avanzados a los animalitos, llámese un pajarito, llámese una ardilla, llámese un perro, que a los humanos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente distraídos en todo ese ruido externo que incluye todas tus notificaciones bobas, todas tus noticias trágicas que ves y que te llenas de porquerías en el cerebro y que te están generando estrés y no te das cuenta. Cuando las estás viendo, tú dices, es que es bueno mantenerse informado. Sí, hazlo más seguido y vas a ver que no vas a poder dormir y vas a ver el estrés que tienes y vas a ver las emociones que empiezas a generar, nada más de ver la clase de payasadas y tonterías que hacen N cantidad de personajes, llámense políticos, empresarios, lo que sea. Entonces, ¿vas a cambiar algo de ellos? ¿Vas a cambiar una actitud de este tipo de personajes por verlos, por escuchar las noticias? Entonces, ¿para qué lo haces? ¿No? Si tu estrés es que no estés informado, piensa en qué necesitas estar informado y busca esas notificaciones y lee nada más la línea que dice hoy o el próximo miércoles no va a circular X o Y o Z porque hay una contingencia. El clima, me interesa el clima porque puede pasar algo, me interesa que puede haber un terremoto, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, baja una aplicación. Entonces, hazte más inteligente y filtra los estímulos que necesitas que te mantengas informado. De todo lo demás, no necesitas estar informado, realmente, porque no tienes ninguna injerencia y estás perdiendo toda tu libertad de generar emociones distintas y más positivas. Y esa energía no te das cuenta, pero después la escupes, la esparces como un virus y contagias a las otras personas de odio. Y estas personas, llámense políticos, llámense empresarios, se alimentan de ese odio, se alimentan de esas cosas. Entonces, entiende que este proceso de dejar ir es una digestión emocional. Comprende, ahorita que lleguemos a los pasos de esta técnica de dejar ir, que van a incluir que sientas plenamente esa emoción, que la cuestiones, que hagas preguntas, que tú sabes qué preguntas tienes que hacerle a esa emoción, que tú sabes por qué te estás sintiendo así en cierta ocasión y que aún si en el momento llegas a explotar, pregunta después y explica después por qué explotaste y por qué pasó esto.
y expresa las cosas. Y si tienes que pedir disculpas, pide disculpas y sé humilde y acepta también tu papel. Experimenta después de toda esa liberación, esa sensación de paz que sigue. Cuando tú liberas algo que traías atorado, que tenías que decir, que ya no podías mantenerlo acumulado y que ya a lo mejor tenías síntomas físicos, te puedo apostar que sientes una paz y una nueva energía muy grande que viene de eso. Y eso es lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de dejar ir? ¿Por qué es importante dejar ir estas emociones? Pues incluye tener más conciencia emocional, más regulación, más responsabilidad emocional, vamos a llamarle así. Si yo no soy responsable de mis emociones y las otras personas son las únicas responsables de que yo me sienta bien o mal, pues no tengo injerencia. Si yo no soy responsable de ver noticias y las noticias me ponen mal, entonces yo no tengo la culpa, la tienen los políticos, ¿no? Si yo no soy responsable de que mi jefe sea un inepto y esté todo el tiempo estresado y llego estresado a mi casa y vuelco las emociones, entonces yo no tengo la culpa y yo no tengo responsabilidad, ¿no? Pues hay muchísimos beneficios de hacerte responsable de tu parte emocional. Vas a mejorar tu actitud mental, vas a mejorar tu atención, vas a liberar espacio en el cerebro que te va a hacer que tengas mejor memoria, mejor concentración, más asertividad en lo que haces y dices y un estado emocional más saludable en general que te va a dar más energía para que ya no te justifiques y digas, es que llego muy cansado del trabajo y ¿cómo voy a hacer ejercicio? ¿Qué no sabes que el ejercicio hace que saques el estrés? Vaya, voy a hacer próximamente un episodio de este beneficio del ejercicio para que la gente no se enfoque tanto en la parte física, sino en la parte mental y espiritual de tu estrés, de dejar ir ese estrés. Entonces, dejemos de actuar como niños eh, berrinchudos, niños mal educados que no quieren ser responsables de lo que les pasa en sus vidas y que quieren culpar a los demás y seguir con ese jueguito bobo de culpabilidad que te crean también las noticias, por cierto. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo este proceso y por qué escogí también hablar de este tema? Porque últimamente hay muchísima gente que tiene una congestión emocional, llamémoslo así, que está constipado emocionalmente, que se ha tragado tantas emociones que ya su cerebro no piensa. Y lo puedes ver en cómo maneja la gente, en cómo camina la gente, en cosas tan simples y lógicas como estar observando y respetando un semáforo y que a veces esté en rojo y te lo pasas y no te importa. O hace 2, 3 días me topé una persona que estaba manejando y estaba volteando al cielo y se pasó la calle, estaba volteando literalmente así. Yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿a dónde hemos llegado que ya estas emociones, esta congestión de estrés y de emociones, ha hecho que ya no puedas pensar ni siquiera en lo que estás haciendo, que es algo tan simple como manejar? Entonces, todas estas técnicas de sentir de tu vida diaria, tomarte tiempo para relajarte, es tu salud mental, es tu salud física. Reflexionar sobre tu experiencia, participar en actividades que sean positivas, que te nutran, que escojas tú los estímulos que quieres y buscar apoyo en personas con las cuales puedas platicar y llenarte, no en personas con las cuales puedas discutir las noticias, es realmente algo que te deja lleno de energía. No es un logro que encuentres a alguien con quien discutir de política. Es ridículo que tengas la necesidad de encontrar a alguien para discutir de política y criticar y chismear y culpar todas las tonterías que X partido esté haciendo. Entonces, eso no te deja nada, absolutamente nada. Entonces, tienes que ser más inteligente.
y pensar qué es y cuáles son los estímulos que quieres tener en tu vida. ¿Qué más? La importancia de sentir las emociones plenamente es comprender por qué sentir esas emociones de manera completa y digerirlas, masticarlas, sacarles el mensaje. Es crucial para que reconozcas, para que aceptes y para que en última instancia la liberes, porque es el proceso también de digestión. Al final, cuando digieres, cuando masticas, cuando tragas eso lo tienes que eliminar y es el proceso de orinar o excretar. Entonces, tienes que hacer ese proceso también y es dejar ir las emociones porque si no, se van acumulando y te van causando síntomas. ¿Qué más? Todo esto, todas estas técnicas y todo este mensaje es una inversión en conocerte más, en saber qué tipo de emociones, actitudes o cosas son esos disparadores de a veces que tú te sientas defraudado, decepcionado, confundido o que sientas que están abusando de ti. Entonces reflexiona sobre esa importancia de invertir tiempo y esfuerzo en entenderte y el papel que juega el miedo, las creencias que están programadas y que obstaculizan tu autoconocimiento. ¿Cuáles son esas creencias programadas? Las creencias programadas se refiere a todos los ejemplos tóxicos que viste de tus padres, a todos los ejemplos que muchas veces hay personas, y fíjate, en una misma familia hay personas que se crearon una imagen ficticia de lo que esperaban que sus padres fueran y se quedaron con esa imagen de de un padre o una madre que fue muy buena y que fue muy bueno y se creen el cuento y la versión, pero realmente no se dan cuenta que bloquearon toda la parte también negativa, porque todas las personas tenemos un lado oscuro que es sombra y un lado de luz, que es donde estás más consciente de lo que haces y eres más asertivo e inteligente y respetuoso. Entonces, es ese ejercicio de conocerte más y de saber cuáles son todas esas emociones que metiste a un closet o abajo de la alfombra y tú creíste que ahí nadie las iba a ver y nadie las iba a encontrar, pero están en tu cuerpo, están en tu mente y son esas anclas más fuertes y que se están oxidando, literalmente te estás oxidando por dentro y eso muchas veces es lo que produce varios tipos de cáncer y también está comprobado científicamente. ¿Qué más? ¿Cuáles son las prácticas después de que te dé esta técnica que deberías de empezar a hacer posterior a liberar la emoción? Pues aprender sobre técnicas que tú sepas que te van a relajar, que te van a hacer reflexionar, participar en actividades que te pongan de buen humor, buscar ese apoyo social y reforzar una sensación de bienestar y paz. Y dentro de las cuales te puedo decir que son muy buenas, es meditar, es caminar sin distracciones, a veces, muchas veces, sin escuchar nada, sino nada más la naturaleza. Y observar el tren de pensamientos que te llega, porque muchas veces vas a empezar con un tren de pensamientos tóxico, que es tu crítico interno, y no pasa nada. Son nubes que tienes que dejar que pasen y poco a poco va a salir el sol. Entonces, es entender este proceso, abrazar un autodescubrimiento, abrazar es estar abierto, aceptar ese viaje y dejar de ser el niño rebelde, el niño berrinchudo, y irte con ese niño y tratarlo como deberías. Eso es sanar a tu niño interior, es hacerlo crecer, liberar las emociones que tiene y por qué es berrinchudo o berrinchuda, por qué se mantiene ahí, por qué dice, no, no lo voy a hacer, porque entonces, pues, eso va a hacer que las personas piensen que hago lo que ellas quieren o no lo voy a hacer porque entonces le voy a dar gusto a... No, ya deja ese berrinche. Entiende por qué está ahí un niño berrinchudo o una niña berrinchuda empecinada en lastimarse.
Reconocer tu fuerza interior y tu capacidad de superar más desafíos. Y eso viene con reflexionar en tus logros, en lo que sí has podido hacer, en lo que ya has superado, en lo que has aprendido y observar más de ti, no de las redes sociales, no de otras personas, ni siquiera de los gurús y las personas que se dicen iluminadas, porque ese es su viaje, no es el tuyo. Es la película de ellos, no es la tuya. Tú tienes que reflexionar en tu película y tienes que regresarla y capturar los momentos que te van a servir y tomar el control de tu propia historia para reescribirla, para hacer nuevas temporadas distintas, nuevos episodios que sean más interesantes, más sanos, más llenos de conocimiento tuyo, más llenos de aprender a qué viniste a este planeta. Y por último, te voy a hablar de esta técnica de dejar ir, que es la técnica del doctor David Hawkins. Aprender sobre esta técnica es ayudarte a liberar esos obstáculos emocionales y sentimientos negativos que te llevan, después de trabajar eso, a una paz más interna y a sentirte que tienes espacio y que entra la luz en tu cuerpo y se abren caminos en tu cerebro para nueva información y escoge bien qué información quieres meter en tu cerebro. Ahora, ¿cuáles son estos pasos? Número uno, comienza por enfocarte en una emoción que estás sintiendo. Puede ser algo como ansiedad, enojo o tristeza. Pregúntate y deja que tu cuerpo sienta la emoción. Número dos, permítete sentir la emoción completamente sin tratar de cambiarla o juzgarla. Si estás triste, ¿por qué estás triste? O luego ve haciendo las preguntas, pero siente la tristeza, déjate sentir la tristeza, déjate sentir el enojo, deja que sientas la ansiedad y deja un poco que te desafíe y que te empiece a querer hacer preguntas. Esa es una parte muy importante del proceso. A medida que vas experimentando esta emoción, pon atención a cualquier pensamiento o sensación física que estás teniendo, en dónde te está doliendo o qué te está lastimando. Pon atención en tu cuerpo porque tu cuerpo te está dando las claves de dónde está esa emoción atorada. Y eso te va a dar la información de tus sentimientos también, de cómo te has sentido a lo mejor ya por meses, semanas o años. Porque hay personas que guardan rencor por años y lo único que están haciendo es generando toxicidad en sus cuerpos, estrés en sus cuerpos, un desbalance que puede causar muchas enfermedades psicosomáticas. Entre ellas también puede causar diabetes, puede causar hipertensión, puede causar, este, obviamente, Alzheimer, puede causar cánceres. Hay mil y un cosas en las que se puede dividir dependiendo de la emoción y dependiendo de lo que esa emoción te quería decir. Toma la decisión consciente, este es el paso número 4, toma la decisión consciente de liberar la emoción. Ten la intención de liberarla. Imagina que fluye dentro de ti como cuando comes algo y sabes cuando tu cuerpo ya te está pidiendo que lo saques y que vayas al baño. Es lo mismo. Imagina que esa emoción va fluyendo, va pasando y visualízate soltándola, liberando ese peso, liberando todo ese poder y ese anclaje que tenía dentro de ti y sintiéndote más ligero. Y finalmente, número 5, tómate un momento para relajarte. Duérmete unos 10 minutos, 5 minutos si es mucha tu ocupación y siente cómo te sientes más ligero, aunque se oiga repetitivo, o valga la redundancia. Siente esa ligereza, siente cómo perdiste hasta peso, porque también el peso y la obesidad viene de esa constipación emocional. Y libera la emoción. Nota esa sensación de paz
y de sentirte en paz, alivio. Y esto te lo puedo decir hoy con más convicción, porque hoy fue un día para mí donde pude liberar algo que traía atorado por varias semanas, que era algo del sistema educativo y de cómo ese sistema educativo está afectando ahora a las personas, a las familias, a las parejas, por la irresponsabilidad de varias escuelas. No creo que sea la única en la que está mi hija, de no tomar el papel académico de que deben tomar. Y eso a mí me traía en una energía muy constipada, por así llamarlo. Y de repente llegué a ver efectos físicos también en mi cuerpo, que fue lo que me hizo ya liberar toda esa información y todo eso, y realmente sentir el enojo y de realmente dejar ir el enojo con quien tenía que ser. Y a veces quien tenía que ser también se tiene que hacer responsable, porque hay varios que intervinieron en ese proceso y simplemente es esa liberación que viene. Y a veces, después de esa liberación o post liberación de estas emociones, viene también ese sentirte como que estás cansado y necesitas esa relajación, ese descanso, ese alivio. Y eso es soltar una emoción, eso es dejarla ir completamente. Espero te haya ayudado este episodio, espero realmente lo tomes como debe de ser en serio y hagas la técnica y le des más importancia a tus emociones, a sentirlas, a cuestionarlas y a liberarlas. Acuérdate que es una digestión que tienes que hacer, quieras o no, porque es como tragarte la comida sin masticarla. No creo que puedas comer tragándote más de dos o tres cosas. Y realmente estarías muy, muy mal si lo haces y bloqueas simplemente todos los puntos donde tiene que ir pasando la comida. Eso es lo que vas haciendo. Vas teniendo bloqueos cuando vas tragando, tragando emociones y reprimiéndolas. Así que espero sigas los pasos y hagas preguntas si quieres. Y por supuesto, si te sirvió, si te ayudé, pues ya sabes, likes, apoyo, lo que tú quieras, suscribirte, un review en los podcasts, todo eso funciona, sirve y voy a estar muy agradecido de lo que hagas. Mil gracias por tu atención, que tengas una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Bye.